La Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó la intervención del Silicon Valley Bank. Lo que ocurrió este año con el sistema financiero de Estados Unidos fue una turbulencia bastante importante. Una crisis de bancos regionales. Son bancos de tamaño intermedio los que han caído 3 bancos regionales ubicados en las posiciones entre el número 12 y el número 16, digamos, de los bancos en Estados Unidos, que es un sistema que tiene más de 4.000 bancos. Son bancos con un tamaño importante. Yo diría que de las 4 caídas de bancos más importantes que hay en la historia de Estados Unidos, estos 3 que han cerrado y han sido liquidados están entre esos 4 bancos mayores. Son bancos de nicho, son bancos que no cubren, digamos, la universalidad de los servicios, como pueden ser los bancos más conocidos. Pero, por ejemplo, el primero en caer, Silicon Valley Bank, era un banco muy importante para los negocios de tecnología. Otros bancos, por ejemplo, el First Republic, que es el último en cerrar, es un banco, yo diría, dedicado a financiar a proyectos y actividades de individuos de mucha riqueza. El tercer banco, Signature, es un banco con una exposición importante al negocio cripto. Y hay un banco que cerró por las suyas, no fue liquidado antes, pero contribuyó a generar inestabilidad, que es el banco Silvergate, que fue cerrado por sus propios dueños sin necesidad de una intervención y sin generar pérdidas a terceros. Pero esa noticia coincidió con los problemas de Silicon Valley Bank y por ende, si uno quiere, podría ubicar también en el lote de los bancos afectados a Silvergate, que era quizá el principal banco bajo la órbita de la Fed, especializado en negocios de criptomonedas, ¿no? Pero lo que pasó en este momento aquí en los Estados Unidos es que un poquito más grave lo que sucedió porque por el tamaño de los bancos. Y eso es lo más importante en este asunto. Estaban en una posición muy vulnerable con sus depósitos y activos. Tenían muchos bonos del gobierno de largo plazo. Eso quiere decir que estaban comprados antes y que cuando sube la tasa de interés hasta 5 puntos, y eso puso presión en el valor de los bonos. O sea que puso mucha presión, sobre todo en los de largo plazo, que ya no valían tanto como antes, y cuando subió la tasa de interés, eso puso mucha presión en el valor de los activos del banco. Definitivamente el episodio pues encendió las alarmas en los hacedores de política económica y en los reguladores, y por supuesto antes de que se encendieran esas alarmas hubo un pánico en el público, y eso motivó un retiro muy rápido de los depósitos, y eso conllevó a un derrumbe bastante estrepitoso de la valoración de los bancos, que hasta ahora no se ha recuperado. Que tiene un dato de mucha actualidad: la tremenda velocidad, la extraordinaria velocidad a la cual se produjo la corrida. Eso es fruto directo de la digitalización que hoy nos envuelve y que hace que los servicios financieros puedan responder con una agilidad tremenda, y en este caso esa agilidad es un elemento que jugó en contra. El 90% de los depósitos de Silicon Valley Bank
sobrepasaban el umbral de los $250,000 que están cubiertos por el seguro de depósitos. Esto quiere decir que si algún banco falla y usted tiene depositados menos de $250,000, el seguro de depósitos te los cubre. Pero el 90% de los depósitos no estaban, digamos, bajo esa garantía. Entonces, ante la acumulación de pérdidas y la falta de seguros, se generó una corrida bancaria muy rápida. Por supuesto, la facilidad de acceso y de movilización de recursos por medios electrónicos evita que se generen, digamos, las filas en los bancos, pero hace que estos fenómenos incluso ocurran de manera más abrupta. Y por poner un ejemplo, tan solo el 9 de marzo se retiraron 42,000 millones, prácticamente la cuarta parte de los depósitos, y eso es como $500,000 por seguro. Cuando el costo de oportunidad para los depositantes subió bastante y sacaban sus depósitos del banco para invertirles, digamos, en bonos del gobierno, que ofrecían una buena tasa de interés. O sea que la tasa de interés para los bonos del gobierno hasta marzo de este año había subido para los de corto plazo hasta 5%. Y los depositantes dicen, ¿por qué tengo mis depósitos ahí que casi no ganan nada en este banco? Los voy a sacar y poner en bonos del gobierno. Los depósitos bancarios huyeron del banco muy rápidamente, o sea que el banco tuvo que conseguir su propio préstamo o crédito para poder cubrir sus depósitos y los activos que tenían. Y entonces empezó el problema. O sea que es como quitar un hilo de un suéter. Empieza a jalar y fin de cuentas se acaba. Y eso fue el problema. El gobierno tuvo que cerrar el banco. Finalmente el banco fue intervenido para evitar, digamos, un contagio hacia otros entes financieros. La razón de los problemas de la banca regional y la razón por la cual no son tan severos en otros bancos más pequeños, que son infinidad, o en los bancos más grandes, estriba, por un lado, en la debilidad de su fuente de financiamiento. Es decir, yo diría, su fuente de financiamiento revelaba un talón de Aquiles y tuvimos la crisis que afectó y atacó directamente ese talón de Aquiles. Es básicamente la dependencia en pocos depositantes de relativo gran tamaño y que por ende estaban por afuera de la garantía del sistema de seguro de los depósitos. Y por ende, cuando las dificultades surgieron y aparecieron sobre la superficie, la pérdida de depósitos para evitar los problemas de un cierre del banco y tener que correr el riesgo de perder, digamos, el valor de los depósitos, fue un elemento desestabilizador muy fuerte. Hay muchos problemas por resolver y por ende esta crisis de bancos regionales es un elemento que hay que tomar con mucho cuidado hacia adelante. Y para entender la caída de estos bancos y por qué generó temores de una crisis sistémica, entonces vale la pena un poco analizar las particularidades de este ciclo económico.
Recordemos primero que en todo ciclo económico y ciclos de crédito, lo primero que pasa es que en la etapa expansiva del ciclo, cuando las tasas están bajas, los bancos tienden a relajar los estándares de créditos y a prestar más. Luego, en el momento en que los bancos centrales elevan las tasas de interés para enfriar la economía y evitar la acumulación de presiones inflacionarias, como las que estamos viendo en este momento, que son de hecho bastante extremas, el deterioro de la capacidad de pago de los deudores que contrajeron esos préstamos conducen pagos que logran afectar la cartera de los bancos, deterioran su calidad e incluso pueden llevar, en casos extremos, a la insolvencia y a la quiebra de los bancos. Entonces, hay algo extraordinario en este ciclo de crédito, y es que la fase expansiva de este ciclo de crédito fue extraordinariamente extensa. Desde finales de la crisis financiera, las tasas se han mantenido en niveles sumamente bajos, prácticamente casi en el nivel de cero, más recientemente entre 0 y 0,25. Y a eso se suma todo el proceso de relajación cuantitativa, que no es otra cosa que la expansión de las hojas de balance de los bancos. Es decir, hay más dinero en la economía para prestar y a un costo más bajo. Entonces, eso hizo que este ciclo, que prácticamente la gente se acostumbrara a que podía vivir hasta el infinito con tasas de interés tan bajas. El Banco Central trató de subir la tasa de interés. Lo subió hasta 5% en un año, o sea que una subida muy rápido, y esa subida no dejó bastante tiempo para los bancos corregir los riesgos que tenían con sus depósitos y con sus activos. O sea que el subir la tasa de interés tan rápidamente fue algo muy grave, y cuando el Banco Central de los Estados Unidos, o sea el Federal Reserve, subió la tasa de interés, eso puso mucha presión en los bancos. Y ahora tenemos esta etapa de reversión del ciclo cuando se dispararon los precios en Estados Unidos, que superaron, digamos, la barrera incluso de los 2 dígitos, y esto estuvo gatillado por toda esta combinación de factores de oferta y demanda, pero la persistencia de la inflación muy por encima de las metas conllevó a un repunte de las tasas de interés de alrededor de más de 475 puntos básicos para el momento en que se inició esta crisis. Cosas hoy están más tranquilas, pero todavía hay, digamos, temores de que algunos de estos otros fenómenos, digamos, se sigan materializando. Las cosas hoy parece que todo se ha mejorado hasta la fecha. Parece que este problema fue algo que pertenecía a unos bancos, pero la mayoría no. O sea que este problema es sistémico, en una manera que los activos de los bancos han bajado de valor. Yo creo que algo interesante de este episodio es cómo intervinieron los estados. Y fue una intervención muy distinta a la de la crisis financiera, donde rescataron a los bancos. En este caso no se rescató a los bancos, se rescató a los depositantes, se dejó que los bancos quebraran y se dejó que el sector privado se encargara de absorber estos bancos. En ese sentido, yo creo que la actuación de las autoridades fue, si se quiere, un poco más progresiva, por decirlo así, que en la ocasión anterior, donde se protegió básicamente a los bancos y las acciones de los bancos y no a los depositantes. Esta vez fue totalmente al contrario, al menos en los Estados Unidos. E incluso en el caso de Credit Suisse, ahí está el tema de que quizás el Banco Central apoyó a UBS
absorber este otro banco, pero la intervención, en este caso, yo creo que eso fue un aprendizaje de la crisis anterior, porque fue algo muy criticado, precisamente este hecho de que los gobiernos terminaran rescatando a los bancos con recursos de los impuestos de las personas. Muchas veces en el tiempo reciente los problemas bancarios se generaban en Estados Unidos, pero el impacto, los destrozos más grandes sucedían en Europa. Y en Europa, claramente, las autoridades suizas tuvieron que cerrar el banco Credit Suisse, en realidad fusionarlo de apuro con el banco suizo UBS, son las dos instituciones más grandes de Suiza, o sea que la solución pasó por concentrar de una manera no deseada el sistema bancario en una sola institución, porque los costos de no hacerlo hubieran sido prohibitivos. Después hubo una pequeña corrida sin éxito sobre el principal banco alemán, hay bancos italianos, bancos franceses, que estuvieron también bajo la lupa y han podido mostrar de una manera convincente a los inversores que su situación es más sólida, y por ende no hemos tenido entonces tampoco una derivación hacia los bancos europeos, con la sola excepción, digamos, de lo que vimos en Suiza. La banca en América Latina no está muy expuesta a este tipo de instituciones, y de hecho en líneas generales la mayoría de los bancos de América Latina están fondeados localmente. Si este episodio llega a generar una desaceleración más importante en Estados Unidos, es lo que va a afectar a la región. Es lo que va a afectar a la región en términos de un retroceso de las importaciones, un retroceso en el precio de las materias primas, y que las condiciones de crédito a nivel global se harían más restrictivas. Y esto quiere decir que América Latina posiblemente se endeudaría a precios aún más elevados, porque todo esto genera un aumento de la percepción de riesgo, y en ese sentido se retraería todo lo que es los flujos de portafolio hacia la región. Entonces los efectos vendrían de manera indirecta si esto, digamos, pasa un poco a mayores. Este episodio de verdad tuvo una incidencia bastante modesta en la región. Pero uno diría, América Latina ha podido navegar esto bien hasta ahora. Los bancos latinoamericanos no han sido participantes de esta crisis, en parte porque los entornos macroeconómicos y las condiciones financieras también los han protegido favorablemente. Por supuesto, las condiciones son difíciles para todos. El mundo ha recibido esta suba de tasas y estas políticas desacelerando fuertemente su ritmo de crecimiento, pero uno puede decir lo que hubiera sido inimaginable 20, 25 años atrás, que América Latina no está en el foco de las preocupaciones hacia adelante, fruto de esta crisis de bancos regionales en Estados Unidos, por ejemplo. Hasta ahora no ha tenido, digamos, un impacto demasiado fuerte en las empresas, porque los bancos centrales de la región han seguido reaccionando un poco en respuesta a la inflación doméstica, que en muchos países ya ha comenzado de hecho a ceder, y en ese sentido han digamos, limitado el alza de las tasas de interés. Entonces, para las empresas de América Latina que se financian domésticamente, el episodio tampoco es que tuvo un impacto significativo en cuanto al costo del crédito. Para las empresas que se financian internacionalmente, pues las condiciones de crédito sí están un poco más estrictas en líneas generales. Como decía, estos episodios
sin que generen necesariamente una crisis, hacen que los bancos se vuelvan más conservadores a la hora de prestar. Entonces, en ese sentido, y porque las empresas latinoamericanas son de países emergentes, son activos más riesgosos que las empresas domésticas, pues ahí pueden enfrentar algunas dificultades en cuanto al financiamiento y al costo, digamos, del crédito. A medida que las crisis sean muy especializadas en segmentos muy importantes, el derrame sobre el ciudadano común está mucho más acotado. Por supuesto que hay inquietud, puede haber impactos personales importantes. Estos bancos especializados a uno le pueden sonar raro, pero sí había exposición de compañías americanas, más que de ciudadanos, de compañías latinoamericanas en algunos de estos bancos. En el caso del Silicon Valley Bank, había mucha exposición del sector que atendía al Silicon Valley Bank, porque hay que decirlo, era un banco que tenía una gran penetración y una alta calidad de servicio, un gran dinamismo asociado a financiar proyectos, digamos, de alta tecnología. Y las compañías latinoamericanas dedicadas a ese menester o estaban vinculadas al banco, tenían depósitos en el banco, etcétera. Hasta ahora, digamos, este episodio en particular a las personas comunes no las ha afectado, más allá de que esto afecte el comportamiento de los bancos centrales en cuanto a qué están esperando para el ciclo de tasas de interés. Entonces, en ese sentido, no ha tenido un impacto significativo de ningún modo sobre las personas. Ya, digamos, los bancos centrales venían encareciendo el crédito al consumo. Por ahí las personas pueden verse afectadas, pueden tener, digamos, dificultades para enfrentar algunos de los pagos de los créditos que habían contraído o contratado anteriormente, pero esto hasta ahora no ha añadido un factor adicional que perjudique a los consumidores en la región. Las crisis bancarias en el pasado han sido un elemento distintivo desde tiempos donde ni siquiera uno podía hablar de una globalización económica muy fuerte. Las crisis financieras han sido un compañero de ruta, digamos, en la evolución de las economías bajo distintos modelos, esquemas y grados de integración. Así que en ese sentido no nos podemos sorprender, y yo diría que si vamos a analizar esta crisis, me parece que lo que resulta más importante entender es por qué no tuvimos una crisis más importante, de mayor envergadura en el sistema, e inclusive antes, en el 2020-21, en el 2022, con una suba de tasas que hay que pensar que arrancó en cero y llegó muy rápidamente, un año después, a los niveles actuales de 5 1/4. Esa magnitud de suba de tasas hubiera hecho crujir al sistema financiero en muchas otras circunstancias. Como toda crisis financiera, comienza por algo que puede ser un banco pequeño y puede pasar a mayores o no, si se contagia el resto del sistema. Hasta ahora no ha habido un contagio hacia el resto del sistema. Y yo creo que la experiencia de la crisis financiera anterior, de 2008-2009, que es lo que preocupa a la gente, comenzó por un rincón del mercado
pero al que buena parte de los bancos y los bancos de inversión estaban sumamente expuestos. Hasta ahora no parecería ser el caso. Lo que sí creo que hay que examinar es cómo convivir con una parte de un sistema bancario que no tiene ahora una lógica de funcionamiento muy clara y que eso puede hacer que reaparezcan los problemas hacia adelante. Y yo diría que hay un aspecto donde no hemos tenido crisis, pero donde podríamos tenerlo y la crisis podría ser muy severa, es que las nuevas normas regulatorias, las medidas macroprudenciales, han transferido una parte del riesgo que normalmente estaba en los bancos en otras instituciones no bancarias, en los que son no bancos, en los que están por afuera de la regulación, que son fondos, son institucionales, etcétera, donde uno hubiera esperado que se generara un problema serio y no sucedió. Pero no sabemos muy bien y creo que hay que tener una visión más clara de lo que sucede en ese espectro de intermediarios financieros que no están rotulados como bancos, que no están sujetos a las regulaciones bancarias, pero que sí podrían tener problemas más adelante con repercusión muy rápida e indirecta después hacia atrás, hacia el sistema bancario. De nuevo, los grandes bancos, estos que están denominados como bancos de carácter sistémico, pues hasta ahora presentan indicadores relativamente sólidos en cuanto a capitalización y liquidez, entonces uno podría esperar que, digamos, el fenómeno se detenga acá, pero va a depender de cuántos accidentes más puedan ocurrir durante este ciclo de tasas elevadas de interés y si eso, digamos, repercute en algunos de estos bancos y esto va, digamos, como una bola de nieve arrastrando a otros bancos. Por el momento, digamos, el escenario base es que esto no necesariamente va a ocurrir. Quizás 20 años atrás una crisis internacional nos dejaba, aunque no tuviéramos nada que ver, seriamente lastimados, y eso no es así. Y entonces hay una mayor capacidad local de hacer las cosas bien y de tener entonces una capacidad también de que la situación evolucione bien y no se vea afectado por un factor, digamos, exógeno, del cual uno no tiene arte ni parte, ni tampoco puede tomar decisiones para corregirlo. No somos una parte central de ese juego, pero por fortuna la región tiene, creo yo, hoy una autonomía, una capacidad de moverse que no tenía antes, y eso deriva de que ha desarrollado, digamos, una capacidad financiera de independizarse y de amortiguar los shocks externos, que a veces se pasa por alto, pero creo que es un dato muy importante y que puede ser muy propicio hacia adelante. En cierta medida, a pesar de que estamos muy integrados, tenemos, creo yo, hoy una capacidad de acción individual más importante que en el pasado. Largest bank failure since Signature Bank marks the First Republic Bank, tercera de las víctimas de la crisis bancaria.